comentar obras, movimientos, novedades de la editorial también. Y bueno, Sí, vamos a empezar yo creo que con lo más general, que es el hecho del escritor. Cómo nace un escritor, cómo se forma, cuáles son sus primeros pasos. Bueno, yo quería empezar referenciando una entrevista que me parece que es muy, deja muchas cosas claras, pero también abre muchas interrogantes. Es una entrevista entre Roberto Bolaño y Pedro Lemebel. Ellos están conversando, están hablando de libro y de repente invitan a una amiga que es crítica. Y ella le dice, le hace una observación a Roberto que a él le molestó bastante. Y la observación era la siguiente. Ella le dice, un escritor no existe si no es leído por la crítica. Y Bolaño se sí, no, espanta. Bolaño se sí, espanta. yo sé a qué entrevista te refieres. Te refieres a una entrevista que dio Roberto Bolaño en la radio Tierra. Esa misma, la vamos a compartir después. Y- Vamos a YouTube para que la gente la vea. Sí, Bueno, y de hecho tengo entendido que esta señora se llama Raquel Olea, ¿no? La que le ese, dijo que propiamente tal el escritor no existía si no tenía una crítica detrás. exacto. Yo estoy más de acuerdo con Bolaño, Claro, en el sentido independiente del hecho de que claro, él ya estaba unánimemente reconocido en esa época, pero el hecho es, así como están las cosas actualmente en el plano artístico, yo creo que hay que tomar la literatura con cierto sentido crítico, una autocrítica en el fondo. bueno, por eso justamente cuando Roberto le responde, yo quería tomar esa hebra. Él le dice, pero Kafka no existiría, le dice. ¿Cómo puede decir eso, esa prepotencia? Si no fuera por la crítica, Kafka no sería nadie. Bueno, yo creo que en el fondo, no es que, yo creo que ambos tienen razón en un sentido. Roberto Bolaño tiene sentido cuando habla desde el escritor que está vivo en contemporáneo. O sea, Kafka para sus contemporáneos prácticamente no existía. Recordemos que él había publicado solamente La Metamorfosis en una obra muy pequeñita y había publicado algunos cuentos en algunas revistas por acá, por allá. Por ende, como escritor legitimado socialmente en vida, Kafka no existía. Es real. Sí. Hay que considerar que, por ejemplo, instancias como Bogotá 39 o los 100 líderes del Mercurio, Kafka no habría figurado en ninguna de esas listas, ni por asomo. Pero lo que dice Raquel Olea y lo que yo quiero rescatar un poco es que ella se refiere al Kafka como una construcción post-mortem. O sea, cuando Kafka muere, desaparece, queda su obra, todos sabemos la historia. Max Brod la rescata, la comienza a mover entre círculos, y llega un momento en que Kafka en los años 70, 40 años después de su muerte, todo el mundo habla de Kafka, se hacen ponencias, se hacen cátedras, es editado. Y eso es lo paradojal. La construcción del escritor en Kafka es post-mortem, o sea, ocurre cuando él ya desaparece físicamente de este plano, eh, es cuando emerge su autoría, o sea, nace con su muerte. Y esa es una de las cosas que yo quería... Yo creo que cada caso particular es diferente. En este sentido, Sí, yo creo que Kafka tuvo ese destino, Bolaño tuvo otro destino, Skármeta podría tener otro destino, pero eso depende del contexto propiamente tal. Yo creo que también lo que decía Raquel Olea, que el escritor no existe sin la crítica, yo creo que se refería tal vez a una autocrítica. Yo creo que el escritor, si no tiene una autocrítica, está liquidado de sí, partida. Lamentablemente, cuando uno comienza a escribir, propiamente tal, uno se mete en este asunto sin saber mucho de qué va. Por lo tanto, carece de estos aspectos como la crítica y la autocrítica. Ahora bien, justamente. tal vez ella se refería a la crítica a toda la maquinaria que hay detrás para levantar un autor o hundirlo, propiamente tal. Ahora bien, en Chile lamentablemente hay escasez crítica. Yo diría que hay pocos críticos y generalmente no hay suplementos de literatura, por lo cual no hay una vitrina para el escritor. Entonces no le queda más que ser un autocrítico de lo que está realizando. Ahora bien, la autocrítica te puede sepultar, porque si eres demasiado autocrítico te congelas, por lo tanto no puedes proseguir ni escribir.
Y eso a la larga puede ser contraproducente, sobre todo para la producción literaria. Debe haber mucho escritor autocrítico. De hecho, yo creo que no sé, me voy a aventurar con una suposición. Yo creo que los que no están publicando actualmente y que ya llevaban libros publicados es precisamente porque tienen una autocrítica demasiado severa. Ahora bien, esa autocrítica es totalmente subjetiva. O sea, si tú tienes la vara muy alta, bueno, va a haber problemas. O sea, ahora bien, en el caso mío yo tengo una vara bastante alta y tiendo a querer tiendo a desarrollar ciertos aspectos que en realidad complejizan el texto y la obra en sí. Bueno, una de Ahora las bien, cosas tipo, que siempre comento con Ignacio es que justamente esa autocrítica se va potenciando según las lecturas que uno va realizando. Y se ve, por ejemplo, mucho en el medio que muchos autores no abordan periodos, se los saltan. Yo, por ejemplo, a mí me parece que es inconcebible que un autor que escriba en nuestra lengua no se haya leído Don Quijote, porque ahí está objetivo todo lo que es la literatura moderna, todo lo que viene después y está escrita en nuestra lengua, ¿te fijas? Entonces, la construcción de la autocrítica como autor parte también por la capacidad lectora que tiene el autor en sí. Es muy difícil sí, que un autor sea muy bueno si no ha leído mucho, pero también hay casos excepcionales, po. Por ejemplo, se me viene a la mente el caso Rimbaud o el caso de Lautréamont, por ejemplo, que ellos escribieron antes de los 23, 22 años, obras fundamentales y que después de 2 siglos y medio se siguen leyendo y se siguen estudiando. bueno, que en genérico yo creo que hay un elemento ahí, un factor que es preponderante en esos autores que tú me has mencionado, tanto Rimbaud como Latremont o como Cervantes, fueron genios. Ahora bien, el genio se da, bueno, en el ámbito literario no aparece muy seguido, propiamente No, tal. Hay todo un magma o toda una masa de hielos bajo el agua que no se observa, y yo creo que todo lo que se está publicando actualmente es esa masa de hielo que está en el interior, porque yo me he dado cuenta y a veces yo voy a una librería y me fijo que hay autores que no ubico, simplemente, autores de Sex Barral, autores de Anagrama, y eso que mira, yo sí. considero que estoy un poco al tanto de lo que se está cocinando. Pero, claro, estoy de acuerdo con lo que dices en el sentido de que un escritor no puede crear sin tener un lapso diario de lecturas que sean fundamentales para él. En el caso mío, propiamente tal, yo tiendo a leer de todo. Bueno, es que claro, Leo, sí. leo Yo desde creo que Marcial Lafont Estefanía hasta a diferencia desde Marcial Lafont. del crítico, que necesita especializarse en un ámbito, en un periodo, eh, el escritor es un poco más disperso. Tiene que tender un poco a la Sí. dispersión porque la obra literaria cuando se construye representa una serie de desafíos, ¿te fijas? Entonces, por ejemplo, a veces incluso es muy bueno que un escritor, por ejemplo, no sé, sepa construir zapatos, por poner un ejemplo cómico, porque en algún momento de la escritura va a necesitar a lo mejor meter un zapatero. Entonces, si él sabe construir zapatos, que es un conocimiento que no tiene nada que ver con la literatura, puede realzar más ese efecto. Y eso Bueno, me claro, recuerda, en este caso, con respecto a eso, yo diría que yo considero que hay dos opciones, o sea, o tener una experiencia vital tipo escritor que va a la Segunda Guerra Mundial a dirigir un grupo subversivo, o la experiencia de la biblioteca como la que tenía Borges, que nunca salió, claro, eh, que nunca salió de su torre de marfil. de su Torre de Marfil. Ahora bien, las dos son válidas. Ahora bien, yo prefiero la de Borges propiamente tal que la de Hemingway, por dar un ejemplo al voleo, porque la de Hemingway implica demasiado riesgo. Ahora, No, no hay es que el estar hecho de claro. Sí, y aparte que hay otros factores en el caso de Hemingway, él era periodista, reportero, etcétera, Sí. etcétera. No, y también Ahora hay un bien, factor físico, o sea, piensa hay que tener salud, hay que ser joven,
hay que tener fuerzas. Ya llegando a una edad uno no puede ir a una guerra, pues, o sea, ya tenía otro tipo de... No, y menos ahora, porque si hay una guerra, pues meten ahora que no queda ni el boleto yéndole a una guerra. O sea, sí, de hecho Tiraron todos misil y se los acaba. corresponsales que se fueron a Ucrania volvieron a las 2 semanas. Sí, horrorizado. No, pero yo diría que, claro, las dos son válidas, o sea, tanto la experiencia indirecta a través de la lectura, sea de cualquier tipo de texto publicado, hasta la experiencia vital hemingwayana o la experiencia de, no sé, pues de Arturo Pérez Reverte, que también ha sido corresponsal de guerra. Supongo que debe pasarla bien, o sea, no pasarla bien, pero debe tener harta experiencia. Pero claro, o sea, yo creo que la experiencia se nutre de las vivencias. Ahora bien, las vivencias depende del escritor, o sea, vuelvo al mismo tema, o sea, Sí, po. depende del escritor, o sea, el escritor puede tener la capacidad autocrítica, el escritor puede tener elegir si se va a ir a vivir o a escribir, en el fondo. Yo creo que también cierta ingenuidad en cierta forma porque considero que no estoy muy de acuerdo con eso del escritor que tiene que ir a vivir, a reconocer el mundo, En carne porque propia. ya con estos agentes constructores de realidad, como dirían en periodismo, ya uno está en contacto con el mundo. O sea, en la época de Hemingway, que es un referente que yo tengo porque yo empecé a escribir gracias a Hemingway, claro, no estaba la televisión, no estaba la radio, probablemente de la radio, no, pero estaba la televisión, entonces no quedaba otro que ir al lugar donde las papas estaban quemando. Ahora uno ve todo a través del celular, entonces uno está en una constante visualización de las cosas. Y Claro, esto estamos genera una tendencia a que uno en realidad se percate de lo que hay, pero sin moverse de su centro, o sea, desde, como tú dices, su torre de marfil en el fondo. Claro, en el fondo siempre fue similar, pero ahora tenemos la inmediatez, pues la inmediatez que promueven los medios, que entrega la tecnología. Antiguamente la gente Sí, leía los diarios, escuchaba la radio, tenía otras formas de poder acercarse a la realidad. Bueno, y ahí también hay una paradoja, porque fíjate tú que la gente antigua, al menos como yo lo veo, a la gente antes para hablar de algún tema, para referirse a algo, sobre algo, respetaba mucho a la autoridad, o sea, al tipo que sabía más que esa persona, y por ende, antes de emitir cualquier juicio u opinión, le gustaba leer, leer informar. mucho más, informarse más, eh, seguir un camino de erudición. Ahora estamos viviendo un tiempo en que todo el mundo habla de todo. Es cosa de ver Facebook, gente que No, no tiene no, idea de claro, o sea, geopolítica hablando de guerra, gente que no tiene idea de filosofía hablando de la vida. ¿Te fijas? ¿Te das sí, cuenta? no, estoy completamente de acuerdo. Yo comparto lo que decía Humberto Eco, que las redes sociales y esta inmediatez ha generado que todo el mundo cacaree, como el Twitter, Exacto. en el fondo no diga nada con no fundamento. En realidad, no sé, estamos en un periodo en que muy desechable, o sea, estamos En una época caótica. en una era en que realmente todo es desechable, o sea, volviendo un poco a lo que son los libros, o sea, tú Las, sacas no- un libro, las novedades. eh, Las novedades ¿cómo? literarias, po. Las novedades literarias. Probablemente esos libros que salen de a 10.000 ejemplares, en 3 años más nadie más los lea, nadie más se acuerda de esos autores, porque están hechos en Sí, el momento, están hechos... eh, yo diría que en realidad el problema acá con respecto, y volviendo un poco al tema de la autocrítica y la crítica, yo creo que hay que ir generando un espacio de asentamiento de los escritores chilenos, y yo creo que en realidad deberíamos unirnos en cuanto a, sobre todo lo que estamos realizando en literatura policial o terror o ciencia ficción, en tratar crear redes. de crear redes de crítica y no por eso dejar de lado los aspectos esenciales de una crítica. O sea,
sea, yo podría decir que una crítica podría ser positiva o negativa o mediana o medianamente aceptable, pero en realidad yo creo que lo que me preocupa acá de Chile propiamente tal es que no hay espacios críticos y los que hay son poquísimos, o y sea, se están poquísimos. perdiendo, y se están perdiendo. Claro, se están perdiendo. O sea, yo recuerdo lo que era Revista de Libros del Mercurio en 1990, 1991, y era un suplemento que llegaba el día domingo y te percatabas de las publicaciones, generalmente eran publicaciones obviamente del establishment y de la editorial, de las grandes editoriales, pero había un espacio crítico y ahora actualmente, ahora Revista de Libros es un anexo del arte y letra, revista de libros ya prácticamente no existe. Eh, o los mismos, pero en realidad también yo creo que, no sé, independiente de la crítica, yo creo que es fundamental que el escritor sea autocrítico. Ese es el principal requisito. Ahora, Mira, ya quería tomar... para tener para tener ese requisito principal hay que ser un buen lector y saber tener cierto juicio que te autoimponga lo que tú consideras bueno de lo que es, entre comillas, malo. Sí, pues mira, yo quería tomar una segunda arista que también va a implicar una paradoja. Bueno, porque acá no venimos a dar respuestas, sino que a abrir interrogantes, pues sí, esa es la idea. Sí, Que es el tema de la obra física. ¿Te fijas? Un autor que pasa toda su vida escribiendo una obra y la guarda en el cajón, no existe tampoco. O no, sea, eso no tiene es que como llegar el momento en que normal, esta obra circule. Y acá está el tema del mercado. El mercado, el que permite que los bienes de consumo se muevan, entonces tú sacas una obra y la puedes vender, por ejemplo, como Pablo de Roca, que salía con su canastita y viajaba por el sur y empezaba a vender sus libritos, o con la editorial más grande del momento, con pancartas gigantes y anunciándote en las mejores ferias del libro del mundo y del universo. Pero la paradoja que yo quería resaltar es que, por ejemplo, el mercado tampoco asegura la permanencia de una obra. Y pongo el caso concreto de Barón Visa, un escritor argentino de los años 30, o puedo poner el caso de Manuel Gálvez, otro autor que vendía de a 10.000, de a 20.000 ejemplares, que eran muy comentados por el tiempo, en la misma época que Borges había sacado sus primeros poemarios y no había pasado de los 50 copias vendidas. Entonces tú ves en retrospectiva, Manuel Gálvez, por ejemplo, y Barón Visa, ya nadie se acuerda de ello, pero todos hablamos de Borges. Otro caso también que bueno, quería... bueno, básicamente yo diría que hay un factor, hay otro factor, estoy señalando hartos factores, la palabra del día, factor. No, yo diría que, claro, o sea, hay que tener una cuota de suerte también. O sea, por ejemplo, en el magazine de Pan yo le hice una crítica a una novela policial de un crítico de cine que se llama José Román, que la novela, weón, es genial, weón. Pero nadie Cinematográfica, está perdida. etcétera. Salió el año 96 y no, o Pero sea, hay, no tuvo la repercusión que ha tenido, por ejemplo, Roberto Ampuero en la década de los 90. es que claro, lo que pasa es que al Entonces, final el cosmos, o podríamos decir el medio de escritores, siempre van a existir escritores, ya Pablo Neruda, todos estudiamos, leímos a Pablo Neruda, y van a haber otros poetas como Rosamel del Valle, por ejemplo, como Humberto Díaz Casanueva, que tienen obras poderosas que están siendo estudiados, pero no son Vox Populi. Yo creo que ese es el factor que puede determinar la suerte o no. O sea, a lo mejor Pablo sí, Neruda, si hubiese muerto a los 40 o no le hubiesen dado el premio Nobel, que son hechos circunstanciales, que son hechos de su vida ya, y que se dieron en una forma ya, potencialmente pero otra. Pero básicamente mira, yo te, pero Pablo Neruda, sí, pero Pablo Neruda, si hubiese muerto a los 40 años, o Borges hubiese muerto a lo mejor antes de escribir sus primeros libros de cuentos, serían autores minoritarios, pero yo creo que estarían constantemente siendo rescatados, como lo que tú hiciste con la novela que comentaste. ¿Te fijas?
Sí. No, 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 yo creo que también influye la suerte y le influye también la maquinaria que hay detrás. O sea, a Neruda bueno, el hecho de haber pertenecido al Partido Comunista y haber sido embajador en Rangún y todo eso le facilitó mucho su carrera literaria. Independiente de que haya sido genial o independiente de que se las haya traído, ¿sí? Porque el sujeto, weón, era un genio. Eh, pero también yo creo que lo que dificulta también todo este entramado de la publicación de los autores también la envidia. Yo creo que hay envidia, sobre todo para los que no están abordando el carácter ideológico del autor propiamente tal. Porque si tú tienes tendencia a que te guste, por ejemplo, Wes Craven, ¿cachai? De cineasta o Robert Bloch, y te encuentras con un sujeto que le gusta Woody Allen y le gusta, no sé, Pasolini, ya, por poner. ¿ah? Pasolini, ¿Cómo? por Pasolini, por poner O un. un autor, por ejemplo, de los actuales, no sé, ¿a quién podría nombrar de los actuales? Eh, no sé, pero hay harto. Lo que pasa es que yo no puedo dar el nombre de un autor de los que no me gustan, porque no los leo, simplemente ni siquiera sé si existen, o sea, yo no podría mencionar, no sé, pues, weón, a un autor que no, ¿quién podría ser? No, bueno, sí, de alguien X. que no me gusta, Ya. ¿Mm? ¿cachai? Eh, pero claro, siempre van a haber rencillas literarias. De hecho, me menciona a Pablo de Roca, que era el rey de las rencillas literarias, o el Neruda, ¿cachai? Buenos para la Pero siempre pelea. van a haber rencillas literarias y siempre van a haber posturas ideológicas en las que uno adhiere y va a haber otros que no van a estar de acuerdo contigo y te van a ningunear por ningunear en el fondo. Mm. Pero Mira, es que ahí uno tiene que tener también, ¿ah? es como lo que ocurre Sí, también volviendo con Borges, que él tanto se reía de Roberto Arlt y decía que era un escritor pésimo, que no sabía hablar, lo trató hasta de imbécil. Y resulta que uno lee cualquier cuento de Arlt y es una maravilla. O sea, es un tipo que Borges no debería envidiarle nada. O sea, debería envidiarle todo, perdón. ¿Te fijas? sí, no, Entonces, sí. O sea, por ejemplo, ahora se me ocurrió el autor, Vargas Llosa, por ejemplo. ah, ya. Yo no comparto en absolutamente nada con Vargas Llosa. Me carga Vargas Llosa, weón. Yo lo leí en su momento a Vargas Llosa cuando yo tenía 17 años. Leí los cuentos de la tía de Julio, el escritor, que es una novela que te hacen leer en el colegio. Sí, ¿Sí? po. Te das cuenta que ahora último, el último Vargas Llosa ahora hay gente que dice que no está tan bueno desde que empieza a salir en la revista Hola, pero por ejemplo se ganó el premio Nobel, pero no me interesa Vargas Llosa, ¿cachai? Eh, y claro, va a haber una persona que le va a gustar Vargas Llosa, entonces uno con este comentario ya uno está generando ciertos anticuerpos a los contrarios a lo que uno dice, ¿cachai? O sea, va a haber partidarios de Vargas Llosa y tú no eres partidario de Vargas Llosa, por lo tanto va a haber una suerte de postura ideológica y se arman bandos, eso es obvio. Y volviendo un poco a Bolaño, que como decía el crítico Ignacio Echeverría, Bolaño era un escritor de bandos. Ahora bien, con este tipo de filosofía estilo creador de Google, yo creo que eso de formar bando y andar peleando, sobre todo en un espacio Qué donde frágil. prácticamente que es muy frágil, yo creo Mm. que entorpece la visualización, porque ¿qué es lo que queremos todos? Que nos lean, po, ¿cachai? Y andar peleando y generando y haciendo peleas de la Mm. nada, que se da a cada rato en esto, ¿cachai? Y por lo general Porque no son por sé, cosas que son extraliterarias. Po. sí, pues como no sé, pues sí, cosas extraliterarias, pues nosotros Mm. conocemos hartos casos, pues, weón, de gente que se dedica a hacer realismo, no, ni siquiera realismo, criollismo, weón, no sé, y se creen no sé qué cosas y no le han ganado nada a nadie, pues, weón, ¿para qué estamos con huevas? Si no le han ganado nada a nadie, pues, weón, che.
Pero mejor no digo esto porque generalmente cuando uno empieza a hablar de que consideran conflictivo y no te invitan a ningún lado, pero bueno, en fin, da lo mismo. Me parece, yo creo que claro, el espacio es tan, sobre todo acá en Chile, es tan débil y ha ido en picada desde la década de los 90, porque yo te estoy comentando, claro, revista Libros del Mercurio cada vez se ha achicado más y probablemente de aquí a unos 10 años ya no exista. Bueno, es lo que yo Ojalá te que decía, no. es lo que yo siempre te Sí. he comentado, que para que salga un escritor excelente, tienen que haber 1000 escritores buenos. Y para que salgan 1000 escritores buenos, tienen que haber 10.000 escritores regulares. O sea, yo soy de la idea que el mismo medio, la biosfera, podríamos decir, la biosfera de escritores, eh, cuando es potente, cuando hay autores que presentan diversas poéticas, diversas formas de encarar la literatura y entran en una relación dialéctica, no como tú dices, pelear porque no salía en una antología o pelear porque este crítico me comentó mal, no. Estamos hablando de propuestas de escritura, cuando éstas se enfrentan, van haciendo cosas nuevas, de forma dialéctica, se van enfrentando. Entonces, por ejemplo, tú tienes a Juan Emar, que es un escritor tan sensacional porque él mezcló el criollismo de su época, los campos chilenos con los guasos, la vida rural, y trajo a la vanguardia de Europa. Trajo el surrealismo, trajo el cubismo, y lo metió dentro de una cosa que nadie se había imaginado y que nadie volvió a realizar de nuevo. ¿Te fijas? Entonces, como te digo yo, una cosa está bien competir cuando se están hablando de poética, de posturas distintas. Volvemos un poco, La sí, pues realidad. sí, de hecho, Pero cuando comienzan estas peleas, como tú dices, estúpida, no, obviamente cualquier tipo de pelea es pendeja. Es pendeja es la pelea. ridícula el tiempo. Pe- pero ya se está lidiando en algunos casos con una mezquindad ya pavorosa. O sea, yo creo que yo creo, y yo observando un poco, eh, generalmente en este caso yo creo que Bolaño un poco exageró, porque estamos hablando de Bolaño del año 2001, 2002, cuando ya Poco antes de morir. Visitó Chile y no se juntó prácticamente con nadie, o sea, se había peleado con toda la nueva narrativa chilena. Bueno, Y pero es que convengamos también que la nueva narrativa chilena no es... ellos se apalancaron en su momento, en la década de los sí, 90, tuvieron el apoyo de la editorial Planeta con la colección Biblioteca del Sur, que estaba a cargo de Ricardo Sabanes en Argentina. De ese grupúsculo de escritores que todavía están publicando actualmente y que generalmente son autores que deben estar sobrepasando los 60, 65 años. Bolaño lo rechazó totalmente. Si de hecho el único que se salvó de ese lote para Bolaño, propiamente tal, fue Pedro Lemebel. Ahora, yo estoy en desacuerdo con Pedro Lemebel. Yo estoy en desacuerdo también. Yo creo que se la ha endiosado a Pedro Lemebel. Porque no me vengan con que hace barroco, si no hace barroco, ¿cachai? Pedro sí, Lemebel lo único que hace es una literatura relamida, en el un fondo. realismo social, barrio bajero. O sea, sí. O sea, sus crónicas también, pero sus novelas no Sí, son barrocas. Esto colocarle barroco popular, no, eso no es barroco popular. No, si barroco es Lezama Lima, barroco es Reinaldo Arena, pero no Pedro Lemebel. No, si no me lo vendan así, si no. Pero en este pero caso yo creo que no. Estoy en desacuerdo con eso, pero con respecto a lo de Roberto Bolaño, yo creo que se le pasa un poco la mano a Roberto Bolaño, yo creo, porque en el fondo, ¿para qué andar peleando, güey? Si en el fondo lo único que genera de estar peleando es quitándote años de vida, en el fondo, porque y generando enemigos y todo eso que en el fondo a la larga no es no es fructífero. productivo, güey. No, pues, ¿Cachai? No es en fructífero. vez de elegir esa energía para crear, la vas desperdiciando en pelea, en estupideces. Y vuelvo al ejemplo de Kafka. Kafka no se peleó con nadie. ¿Te Sí. fijas? Lo que pasa es que No necesitó llegar como con una parada y sin embargo fue uno de los escritores más vanguardistas. ¿Te fijas? Todo lo que planteó Kafka en su momento sigue siendo estudiado porque se adelantó a muchas cosas. ¿Te fijas? Quizás es eso en gran parte cuando hay una genialidad. O sea que es un tipo que es capaz de plantear algo que antes de él no existía o que si bien existía estaba de forma dispersa.
Kafka va uniendo No, muchas cosas, como el famoso yo, ensayo de Borges, Los precursores de Kafka, donde él va analizando a escritores anteriores a él y va entregando una genealogía de lo que es la literatura kafkiana. yo creo que con respecto a Kafka, claro, vuelvo al mismo tema, depende del escritor. O sea, ahora bien, ¿qué es lo que pretende el escritor? O sea, eh, pero yo creo que básicamente cuando tú empiezas a escribir hay un desconocimiento total. O sea, por ejemplo, bueno, sobre todo cuando empiezan a escribir, sobre todo cuando empiezan a escribir, cuando son chicos, Ya, sobre pero todo. ojo, Y, claro, ¿qué te quería decir justamente, Ignacio? Eh, el caso que a mí me gusta mucho es de Raymond Chandler, por ejemplo, que él ya partió viejo, partió a los 45 años escribiendo para la revista Black Max. Él antes de eso, él era una especie como de profesor, él había querido estudiar temas como lírico, no tenía nada que ver con la narrativa policial. De hecho, él en una de sus cartas a uno de sus amigos dice que él no sería capaz de suicidarse con una pistola porque no sabe ni cómo dispararla. Imagínate, el padre de la novela, del relato policial duro contemporáneo, diciendo eso. Entonces, claro, la diferencia que tiene Raymond Chandler, que es un escritor tardío, con el escritor que dices tú que va partiendo a los 15, 16, que va dudando, es que él ya conoce muy bien su oficio. Por ende, lo que factura ya es sólido, ya viene ya con un poder, ya hizo todo un tránsito, ya hay una maduración. Y se nota, se nota, se nota. Cuando hay sí, un escritor que está exactamente, tratando de porque por ejemplo, improvisar, sigue una vida más espontánea. exactamente, yo creo que hay que dedicarse a la literatura cuando uno ya tiene la vida hecha en el fondo. En el caso mío, yo no tenía la vida hecha cuando me dediqué a la literatura. En realidad Claro, fue partiste al bastante revés. azaroso en el tema de cómo yo me involucré con la literatura. Porque, por ejemplo, yo por casualidad abro el suplemento Zona de Contacto. Yo ni siquiera leía el suplemento Zona de Contacto y veo que yo estaba escribiendo cuentos, se los pasaba a mi profesor de castellano, mi profesor de castellano los leía y a veces me regalaba una nota por el cuento, una nota... eh, pero es como meterse en camisa de once varas, porque imagínate una persona que no tiene más de 15, 16 años y se involucra en el tema literario a tan No, temprana edad, sí, no es recomendable. no, No para es nada. recomendable porque tú a veces lo tomas y lo tomas y a veces, sobre todo cuando hay un contexto un poco, hay un contexto desfavorable, en el fondo la literatura también te hace sumergirte en una suerte de evasión de la realidad. Pero mira, Sí. si una Entonces, persona de 15 años, si una sí. persona de 15 años está escribiendo y tú eres, no sé, el tío, el profesor, y te pide, te dice, quiero entrar a la literatura a los 15 años, ¿tú lo pararías? ¿Le dirías, no, madura primero, lee, crece, madura y después ponte a escribir? ¿O le No, dirías, es que no, arrójate nomás? no, yo creo que es una decisión personal. Ahora en el caso mío, Sí, a mí me tomó mal la literatura, me tomó mal. O sea, yo empecé a te dañó. escribir y después me gustó tanto que prefería escribir al hecho de seguir con mi Cotidiana, vida cotidiana, o sea, era como una droga la literatura, me transformé en un grafómano. claro. Entonces, ese es el problema, porque cuando te transformas en un grafómano y dejas todo por un proyecto que en realidad ni siquiera te da dinero, No, po. es suicida. Es suicida. Y sobre todo cuando lo dejas todo, porque yo, por ejemplo, esto como 2 años que fue un nini. O sea, viví de mis padres, no entré a la universidad, se descalabró absolutamente todo, empecé a experimentar no con drogas, pero sí con la comida, en el fondo. Engordaste mucho. Recordé después, puta, uno empieza quiere un poco salir al mundo, pero en realidad para salir al mundo también tienes que tener ciertas herramientas para sospechar de ese mismo mundo también. Entonces te involucras con personas que en realidad son bastante dudosas, Tóxica, claro. eh, tóxicas, ¿cachai? Individualistas, mezquinas, weón. Eh, entonces a la larga uno también peca de huevo.
Mira, ¿cachai? Ignacio, creo que planteamos bien el tema de cómo se parte cómo se parte siendo escritor, cuáles son los móviles, cómo se disuelve la idea de escritor, la idea post-mortem, como te dije yo, y me gustaría que el próximo programa abordáramos el tema de los obstáculos, po, de cómo saco el texto, cómo lo convierto y cómo lo llego a crear en una obra. Me gustaría que habláramos de ese proceso a través de nuestra, Sí, bueno, nuestra biografía y de nuestra lectura. ya yo creo que como colofón, o sea, yo creo que básicamente no se puede ser escritor si no se es un buen lector. Sí, Entonces, para cualquiera que quiera empezar en esto, que lea mucho y que escriba mucho y que tampoco deje las cosas de tal manera que le entorpezcan la vida, entre comillas, normal, porque en realidad sí. claro, dedicarse a esto, sobre todo como están las condiciones actuales en las cuales prácticamente está en desuso la lectura, la gente prefiere, no sé, pues ir a un concierto, ¿cachai? Ir a la Sí, Palusa en vez de estar leyendo un libro, también hay prejuicios de la gente porque la gente piensa que, está leyendo un libro, podría estar afuera con, no sé, pues conquistando una mina, ¿cachai? No, no sé, yo creo que hay prejuicios con respecto al trabajo literario propiamente tal, tampoco hay cierta la gente uno habla de un escritor, sí, se ve como atractivo para algunas personas, pero en realidad también es un trabajo bastante jodido, sí. porque implica muchas horas diarias, tanto de lectura como de creación, también muchas horas diarias de corrección, y claro, tampoco uno quiere transformarse en un camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, pues, ¿cachai? No, por Entonces uno supuesto. tiene que estar constantemente creando de manera que uno está batallando en el fondo, porque el escritor siempre va a estar en batalla contra la sociedad. Sí, de Bueno, hecho, y batalla contra uno mismo en el fondo, porque yo creo que puede ser un lugar común. Yo creo que el escritor batalla contra sí mismo, en el fondo, contra sus propios demonios, en el fondo, contra el, su propio dolor. Entonces, sí, la po. escritura es una vía de escape, es una vía de escape, pero esa vía de escape no te puede engañar de tal manera que quieras esa vía de escape todo el tiempo y te transforma en un grafómano que deja de lado todo. Claro, es que Y claro, lo que tú estás planteando son estas personas que se entregan a tal modo que es esa fuerza que tiene uno en la juventud. Uno en la juventud no le importa nada, es agresivo, va hasta el final, tiene incluso hasta una tendencia suicida con tal de cumplir sí, algo. Y finalmente todos esos caminos de excesos te transforman en un mártir de la literatura. ¿Y quién quiere ser un mártir de la literatura? Si sí, pues exactamente, porque puede no, ser un no, que aficionado, Martin puede ser una persona, un conocedor, puede ser un escritor que está en familia, tranquilo, leyendo sus libros, publicando un libro al año. Entonces, como te digo yo, estos caminos de perdición el escritor máxima maldito el escritor maldito no, o sea, terminan que lata transformarse no sea en este chico el dando Caicedo. vitaminas, claro, o ingiriendo un veneno y desaparece. Sí, Porque si tú puedes llegar hasta los 70, 80 años, viejo, con una obra detrás y tener algo que decir, porque eso también es otra cosa clave a la hora de plantearse ante la obra. O sea, si tú no tienes nada que decir, es mejor que te dediques a hacer negocio. O como decía este escritor, Antúnez, este escritor portugués, tiene una frase que dice, ¿quieres ser famoso? Dedícate a cantar, porque escribiendo exacto, vas a exacto, conseguir, sí, 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 sí. no vas a Sí, conseguir a las veces, a luces veces ni los caches. yo se lo comento a mi señora, yo le digo, oye, qué weón, yo debería haber sido rockero, weón, Un ¿cachai? Yo cantante, hubiese, claro, no un cantante, un rockero, pero me hubiese dado lado, imagínate que el grupo, weón, no tenga éxito, weón. No, no, definitivamente, no, una persona que en realidad, el trabajo escritural es bastante solitario, está alejado de todo lo que son las luces propiamente tal, y que claro. se dedica a la literatura no debe optar por figuración. Yo creo que es ridículo querer figurar literariamente y querer salir en entrevistas y a veces Claro, el trabajo solamente es un trabajo escritural y de sí, corrección sí, que hay que tratar de que no sea interminable. exacto. Hay que dejar reposar los textos. Yo sé que estoy ahora diciendo cosas como puros lugares comunes que probablemente un escritor ya sepa, pero
Claro, Yo creo que estaba un comentario por ahí hacen un comentario de Van Gogh, porque el suicidado por la sociedad, como diría Artaud. Claro, po, en el fondo está, claro, el autor que se entrega como un mártir a la causa y que se quema a lo Mishima con un sacrificio y qué sí, sé yo, y está el escritor como bueno, Pablo Neruda, porque vivió su vida tranquilo, bueno, lo pilló el golpe de Estado, pero él no se entregó como un mártir a la causa, ¿te fijas? sí. Y No, pero, por ejemplo, claro, con respecto a lo de Van Gogh, propiamente tal, sí, Van Gogh fue ninguneado en vida. sí, Ahora bien, a mí me causa gracia porque yo soy fanático de un pintor que se llama Jean-Michel Basquiat. Y Julian Schnabel, que es un pintor contemporáneo de Jean-Michel Basquiat, pero relativamente más serio, o sea, no era de que irse a una fiesta y drogarse, etcétera. Hizo una película de este sujeto Basquiat y empieza con una reflexión de un crítico de arte diciendo que estamos en una época que no se permite tener a Van Gogh, o sea, cada persona va a mostrar lo suyo y va a hacer y va a lograr lo que pretende. Pero, claro, estamos hablando pero de sí, Nueva York de ya. los años Ah, 80, de Nueva York de Reagan, mm, y claro, acá lo importante es el contexto en el fondo. O sea, Kafka, Hemingway, claro, tenían su mundo particular, su contexto y sus preferencias. Depende de lo que quiera el escritor, pero si tú te metes a escribir sin tener conciencia todavía de la persona que eres, nos estamos metiendo en terrenos pantanosos en los cuales uno puede entrar y no poder salir. En el fondo. eso, ya, pues. Y, Bueno, mm, weón, genera básicamente la locura, pues, weón, ¿cachai? Entonces la locura, weón, es problemática, pues, weón. Si se bueno, ponía a escribir, pero es una locura controlada en el fondo, yo eso creo. va a ser el Entonces próximo, la locura del artista en el fondo, eso va a ¿cachai? ser el próximo La locura, conversación, Ignacio, ya estamos en el tiempo. Vamos a hablar de los obstáculos propiamente tal, de todos los fantasmas que van acechando, los problemas materiales, psicológicos, qué sé yo, del autor. El próximo viernes vamos a estar y vamos ya, a subir este video al canal de YouTube de PAN, para el que no pudo verlo desde un comienzo. Así que eso, pues muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. igualmente, Pablo. Cuídate. Chao, Chao a todos. igual. Chao a todos.